Teorema de Thevenin. Ese teorema dice lo siguiente: cualquier circuito comprendido entre dos terminales puede sustituirse por un circuito equivalente, formado por una fuente de voltaje y un resistor en serie, de forma que al conectar un elemento entre los dos terminales, la tensión que cae en él y la intensidad que lo atraviesa son las mismas, tanto para el circuito real como para el circuito equivalente. Procederemos con un ejemplo. Se hallará el equivalente de Thevenin de este circuito en los terminales A y B. Para hallar el equivalente de Thevenin, lo que vamos a dibujar es una fuente la cual estará en serie con un resistor, y le colocaremos los mismos terminales A y B del circuito real. A la fuente le llamaremos voltaje de Thevenin y a la resistencia de Thevenin. El voltaje de la fuente será el siguiente: el equivalente de estas dos fuentes que están en serie. Por la polaridad de estas baterías nos podemos dar cuenta que la tensión es la diferencia de la fuente de 12 voltios menos la fuente de 4 voltios, es decir, 12 voltios menos 4 voltios. Esto es igual a 8 voltios. Y hemos hallado el voltaje de Thevenin. Ahora hallaremos la resistencia de Thevenin. Como este circuito está en serie, estas dos resistencias se van a sumar. 6 ohmios más 4 ohmios es igual a 10 ohmios. Y así hemos hallado el equivalente de Thevenin de este circuito en los terminales A y B. Para poder apreciar el efecto de cuando se aplica el teorema de Thevenin, le vamos a colocar en los terminales una resistencia de 3 ohmios. Por ley de voltajes de Kirchhoff, la sumatoria de las fuentes de voltajes será igual a la sumatoria de los voltajes en los resistores. Vamos con la sumatoria de las fuentes. Trazando una ruta para la corriente, tenemos lo siguiente. La fuente de 12 voltios, su polaridad nos indica que la tensión va en el mismo sentido de la corriente. Entonces, colocaremos como positiva esa fuente de 12 voltios. Y la fuente de 4 voltios, por su polaridad, nos damos cuenta que esa corriente va en sentido inverso a la corriente, por lo tanto vamos a colocarla como negativa. La suma de los voltajes en las resistencias son los siguientes. La caída de tensión en la resistencia de 4 ohmios por ley de Ohm es la corriente que multiplica a los 4 ohmios. Entonces anotaremos los 4 ohmios que multiplica a la corriente I, más la caída de tensión en el resistor de 6 ohmios. Esa caída de tensión es igual a la corriente que lo atraviesa multiplicado por su valor resistivo. Será 6 ohmios que multiplica a la corriente I, más la caída de tensión en la resistencia de 3 ohmios. Esa caída de tensión por ley de Ohm es la corriente multiplicado por su valor resistivo, es decir, 3 ohmios que multiplica a I. Ahora de esta ecuación vamos a despejar la corriente I. 12 voltios menos 4 voltios es igual a 8 voltios. 4i más 6i más 3i es igual a 13i. El 13 va a pasar del otro lado del igual, pero dividiendo. 8 entre 13 es igual a I. La corriente I será igual a
0,615 amperios. La corriente que atraviesa todos los elementos del circuito es de 0,615 amperios. Para hallar ahora la caída de voltaje en el resistor de 3 ohmios usamos la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Voltaje será igual a la corriente que atraviesa este resistor, que es 0,615 amperios. 0,615 amperios que multiplica al valor de la resistencia, es decir, 3 ohmios. Ese voltaje es igual a 1,846 voltios. Y hemos hallado la caída de voltaje y la corriente que atraviesa al resistor de 3 ohmios conectado en los terminales A y B del circuito. Ahora tomamos el resistor de 3 ohmios y lo vamos a conectar en el circuito equivalente, y la respuesta debe ser la misma. Para hallar el voltaje en la resistencia de 3 ohmios usaremos el divisor de tensión. El voltaje en los terminales AB, que es el mismo voltaje en el resistor de 3 ohmios, es igual a la resistencia de 3 ohmios que multiplica al voltaje de la fuente. Ese voltaje de la fuente es 8 voltios, dividido entre la resistencia total. Y la resistencia total es la suma de estos resistores que están en serie. 10 ohmios más 3 ohmios. Esa resistencia total es 13 ohmios. El voltaje entre los terminales AB es igual a 3 por 8, 24, que divide a 13. El voltaje en esos terminales es 24 sobre 13, es igual a 1,846 voltios. La corriente en el resistor de 3 ohmios por ley de Ohm es igual al voltaje dividido entre esa misma resistencia, es decir, 1,846 voltios entre 3 ohmios. La corriente en la resistencia de 3 ohmios será igual a 0,615 amperios. Y así se demuestra que si se conecta un elemento entre esos dos terminales, la tensión que cae en él y la intensidad que lo atraviesa son las mismas tanto en el circuito real como en el circuito equivalente. Eso es todo.